A orar. Vamos a darle gracias a Dios por estar aquí. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos a ti y te bendecimos, Dios bendito, porque es el mejor lugar donde podríamos estar, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando, Señor, oír tu voz, conocerte, Dios Santo. Ese es nuestro deseo. Estamos aquí, Señor, porque nos has traído. Estamos aquí porque es el mejor lugar en el que podríamos estar. Estamos aquí, Dios, porque tú has tenido amor, misericordia, bondad hacia nosotros. Y queremos pedirte que te manifiestes, porque si hemos venido para adorarte y sabemos que estás, tenemos la confianza de que tú estás aquí, pero queremos que te manifiestes a nuestras vidas de una forma sobrenatural y poderosa. Te bendecimos, te alabamos y te damos muchas gracias por la obra que haces en nuestras vidas, por tu gran amor hacia nosotros. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Amén. Un ser incomprensible. Cuando oyes esta frase, un ser incomprensible, forzosamente tendríamos que nosotros pensar, ¿en quién? En Dios. Hoy terminamos con esta larga lista de atributos divinos que hemos estudiado. Hoy le damos fin a este gran estudio extraordinario que nos ha permitido no solamente oír que Dios es algo, sino poder experimentar a ese Dios que en su ser es algo, que ese Dios nos favorezca, que ese Dios nos cambie la vida, que ese Dios nos bendiga. A lo largo de todos estos estudios, que fueron bastantes, cada uno al final se levantó, oró, cada uno al final lloraba, cada uno al final decía: Dios, quiero eso, necesito eso, creo que esa es la palabra que tú tenías para mí el día de hoy, creo que eso es lo que yo necesitaba saber para poder confiar más en ti. Hoy terminamos con esa gran serie. No porque ahora podamos decir conozco completamente a Dios, precisamente porque es un ser incomprensible, un ser, dijimos alguna vez, un ser infinito y trascendente. No puede ser comprendido por una persona, por un ser como nosotros, finito, limitado, pero sí podemos conocerlo, porque Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces sí podemos conocer a Dios. Y vamos entonces a este estudio. Lo vamos a dividir en 3 puntos muy sencillos. Como dijimos, Dios es un ser incomprensible. El título de este estudio lo vamos a llamar Meditando sobre Dios. ¿Cómo fue? Meditando sobre Dios. Meditar en la Biblia es una palabra que nos habla no en tratar de decir, si Dios es esto, y tal vez enumerar muchísimos atributos de Dios. Meditar en la Biblia significa, la palabra griega que se usa para esto, para la meditación, es una palabra que es dialogismos. ¿Qué es eso? Es un diálogo interno. No es racionalizar, que sería intentar yo llegar a la verdad por mi propia capacidad mental, sino que este diálogo se realiza ¿con quién? Con el Espíritu Santo, con Dios. Yo dialogo internamente, en mi mente, en mi corazón, ¿con quién? Con Dios, con Jesús. Entonces, vamos a ver el hecho de que, como les mencioné, no alcancemos a conocer absolutamente a Dios. Hay algunas palabras griegas que hablan sobre el conocimiento. Recuerden ustedes la palabra ginosko, que habla de un conocimiento progresivo. Ese conocimiento progresivo, ¿cómo se lleva a cabo? Es a través de a pesar de ser científico, necesita de una experiencia, de experimentar a Dios. Este es el conocimiento ginosko, con G, si lo quieres apuntar, y con K.
Pero hay otra palabra griega que es la palabra oída, que viene del verbo o de la palabra eido, que significa conocer completamente. No conocemos a Dios completamente porque no somos como Él. Y aún después de esta vida, ya en un estado perfecto, ya en un estado eterno, glorificado, cuando ya recibamos el cuerpo semejante a Jesús, cuando hayamos resucitado de entre los muertos, el hecho de ser perfectos, el hecho de estar glorificados, no nos hace divinos. No vamos a ser Dios. Es decir, no vamos a ser como Él, pero vamos a vivir con Él y vamos a conocerlo a Él. Qué gran entusiasmo. Entonces, vamos a ver algunos versos que nos hablan sobre esto. No lo conozco completamente, pero es una experiencia diaria que puedo alcanzar. Y vamos a ver algunas palabras que decía un hombre llamado Job. Job capítulo 11, verso del 7 al 9. Job capítulo 11, si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano, te van a prestar una Biblia. Si tienes problemas a lo mejor de que no ves muy bien, en la pantalla aparece el verso. Lo importante es que tú puedas verdaderamente llevarte este conocimiento, que puedas, que sea movido tu corazón, que sea que seas incomodado para bien por Dios. Job capítulo 11, dijimos verso del 7 al 9. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice ahí: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Conocemos la respuesta. ¿Conocemos los secretos de Dios? Hay tantas cosas que no conocemos. Algunas personas, con mucho respeto lo digo, pero piensa en esto. Muchas personas, cuando muere alguien de su familia, llegan y preguntan: ¿dónde está? ¿Y a dónde está? ¿Pero a dónde se fue? ¿Qué pasó con esa persona? Y muchos dicen: no, pues ya dejó de existir. No, pues algunas personas muy bien intencionadas: está bien, ya descansó. La Biblia, Dios es el único que nos puede decir dónde está. Si creyó en Jesús, está en el cielo. Pero si rechazó a Cristo, no está bien. Y Jesús llamó a un lugar de tormento, donde el fuego y el humo de su tormento, dice la Biblia, sube por los siglos de los siglos. ¿Dónde está? No lo sabemos, porque son cosas que solamente conoce Dios. Y dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas, ¿a quién le pertenecen? A Dios, porque Él sabe todo. Porque Él creó, dijo Jesús, que Él creó el infierno, el lago de fuego, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, y para todos los rebeldes, para aquellos que dijeron: no me importas, no quiero saber de ti. Si la gente dice: no quiero saber de ti, ¿Dios los obligaría a ir al cielo? Deja de ser Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y entonces dejaríamos de ser agentes morales. Dios no va a obligar a alguien que lo aborrezca, que lo odie, que no lo respete, que no quiera saber de Él, que quiera vivir su vida a su manera. No lo va a obligar a que lo busque y a estar en el cielo con Él eternamente. Las personas son condenadas, y esto lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Pero en el momento que alguien fallece, podríamos decir: por sus frutos, tal vez podríamos pensar, ¿está en el cielo o está separado de Dios? Pero es algo que solamente, ¿quién sabe? Dios. Nosotros no. Dice Job: ¿conoces tú los secretos de Dios? Conocemos nosotros, cuando hablamos de la eternidad pasada, cuando hablamos del principio. Y ¿se acuerdan que les dije? Imaginemos, ¿cómo imaginamos el principio donde no había nadie ni nada más que Dios? Obviamente decir nada podría ser ilógico, porque si estaba Dios, había alguien, pero pensando, intentando desde la perspectiva muy básica humana, mía, imaginar eso. Y ¿se acuerdan que les dije? ¿Cómo lo imaginas?
Vuélvelo a imaginar. ¿Y sabes qué? Escríbelo en tu cuaderno. Yo imagino en ese momento a Dios de esta manera, pero tu imaginación no alcanza. No alcanzamos verdaderamente a llegar a la realidad de qué sucedía con Dios. Pero es maravilloso que Dios nos dice que en esa eternidad estaba Él completo, pleno. Y sigue diciendo Job: llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Ya se los comenté. Vamos a ser glorificados con un cuerpo semejante al de Jesús en cuanto a perfección. Esto implica que no vamos a volver a morir, que no vamos a enfermar, que no vamos a sufrir, que no vamos a llorar, porque no va a haber pecado. Vamos a ser perfectos, pero no divinos. No vamos a ser como Dios. Dios es único. Y al hablar en Dios, tenemos que reconocer 3 personas. Si no reconozco 3 personas, algunas personas se dicen unitarios. Dios, un solo Dios. Y al principio se oye, bueno, sí en unidad, lo dice la Biblia. Pero hay personas que dicen, no, es que Dios es uno, pero se muestra de diferentes maneras. ¿Sabes que en el primer siglo de nuestra era, en los comienzos de la iglesia, una doctrina herética hablaba de eso? Y comenzaron diciendo eso. Pero después esto se deslizó y llegó a la unicidad, en la cual decían, solamente hay un Dios perfecto, pero es tan glorioso que es incapaz de acercarse a seres tan bajos y viles como nosotros. Entonces Dios creó a alguien que pudiera acercarse a nosotros y ser intermediario entre Él y nosotros. Y ellos decían que ese alguien era Jesús. Pero entonces Jesús no es Dios. ¿Te suena conocido? ¿Has oído por ahí personas que dicen, bueno, es como un ángel, es como un Dios, es como algo raro? Eso no es nuevo. ¿Pero dónde empezó? Cuando la gente desconoció al Dios de la Biblia e intentó entenderlo mediante su razonamiento. Tenemos que saber y creer que Dios, el Espíritu Santo, es Dios en persona. Tiene sentimientos, razona, es quien nos enseña, es una persona. A nuestra capacidad definir a Dios nos es imposible, pero Dios se da a conocer precisamente a través de Jesús. En Él habita, dice la Biblia, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso el ataque es contra Cristo. Si tú crees en Cristo, tienes asegurada la victoria. Sigue diciendo Job acerca de estas 2 preguntas. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, no la conocerás. Su dimensión es más extensa que la tierra. Fíjate, su dimensión. ¿Cómo es la dimensión de nosotros? ¿Cuántas dimensiones hay? ¿Quién se quiere sacar un 10? Le invito a un café. ¿Cuántas dimensiones hay? Alto, largo o ancho y profundo, ¿no? Son 3, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién nos más? ¿Sí o no? A ver, por ahí, René, ¿dónde está René? O quién sabe, quién es científico de acá. 4, ¿cuál es la otra? Bueno, híjole. Valgámosla. ¿Por qué sí? Porque Dios sin tiempo, porque Dios es atemporal, el tiempo es para nosotros y comienza en un principio, por eso digo valgámosla. Pero Dios es multiforme, multisabio, multidimensional. No sé. Explíquenme ustedes. Es extraordinario. Gloria a Dios. Y dice, dale un aplauso.
Vamos a ver, entonces, sí es incomprensible, pero vamos a ver cómo es que la mayor inversión del hombre, del ser humano, de la criatura, de nosotros, la mayor inversión de nuestra vida es conocerlo. No hay algo más valioso. Les preguntaba ayer y antier a unas personas como ustedes y yo, y les decía, amar a Dios es lo más importante que hay en la vida. Y les daba un ejemplo para que pudiéramos como que entender, porque si yo les pregunto así como va de bote pronto, ¿aman a Dios? Todos dirían, sí. Y bueno, creemos que lo amamos, ¿sí? Creemos. Nos empeñamos en eso. Si no, no estaríamos aquí. Y si tal vez tú es la primera vez que vienes, tal vez no amas a Dios. Pero el día de hoy sé que Dios va a tocar tu corazón y va a hablar a tu vida. Entonces yo les pregunté, hay personas, no aquí, no el de al lado, el de atrás o el del frente, pero hay personas que aman el dinero. ¿Y qué hacen por el dinero? Bueno, sí, también, además, pero hacen todo. Es decir, dice la Biblia en Efesios que Dios nos manda, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entregarse es a lo que hizo Jesús al entregarse por ti y por mí. ¿Qué hizo? Dio su vida y dio todo, dejó todo para venir y suplir nuestra necesidad. Eso es lo que significa amar a Dios. La mayor inversión, el mayor tesoro o riqueza que podríamos nosotros alcanzar en esta vida, de acuerdo a lo que Dios dice, es conocer a Dios, es vivir empeñados en conocerlo a Él. Y vamos a ver algunos versos de ejemplos de personas que buscaron esto. ¿Y cuál fue el resultado? Abre tu Biblia en Mateo. El Evangelio de Mateo la Biblia es hermosa, pero el Evangelio de Mateo es muchas veces muy oportuno, porque nos habla del señorío, del reino de Cristo. Nos habla de cómo Dios, cómo Jesús siendo Dios, deja su trono en el cielo para venir y acabar con la rebeldía que había en el universo, que había por parte de los ángeles, por parte de los seres humanos, y establecer un reino eterno, consumado, acabar con la rebelión. Es cuestión de tiempo para que se consume esta rebelión. Pero algunas personas que entendieron esto, Mateo capítulo 2, verso 11, le llaman la Biblia los magos del oriente, no los reyes magos. Y la Biblia no dice que trajeran un elefante, imagínate un elefante, y que un caballo y no sé qué otra cosa, un camello, que probablemente los pudieron traer. ¿Por qué? Porque sí eran transportes usados en el Medio Oriente y de muchos siglos atrás. Pero la Biblia no especifica, y no eran tres, y no eran uno prietito, uno medio de colorado y uno güerito. No dice la Biblia, era un gran séquito. Dice la Biblia ahí en el verso 11, y al entrar en la casa, este grupo, estos magos del oriente, dice, al entrar en la casa, vieron al niño, está hablando de Jesús, y con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, ¿qué hay más valioso que el oro? Dice ahí, incienso. Oro, ¿por qué era? Porque era Dios. Porque era Dios. Perdón, porque era rey. Incienso, porque era Dios. Y mirra, porque era hombre. El hombre perfecto. Los más grandes tesoros o lo que representaba cada uno de estos lo entregan las personas, pero ¿cómo lo entregaron? Como cuando le echa a la gente la ofrenda, ¿no? Así como que hacen una cara de tristeza y de dolor, que digo, ¿qué les está pasando? No, dice la Biblia, se postraron y adoraron. ¿Cuál fue el resultado de estas cosas? Las personas que honran así a Dios. ¿Qué dice la Biblia de una persona que adora a Dios de esa manera? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Me equivoqué de lugar? Dice la Biblia que el propósito del Evangelio es hacer de pecadores hijos de Dios.
convertirnos en adoradores. El ejemplo fue, uno de los más grandes es Abraham. ¿Qué pasa cuando tú te conviertes en un adorador? No. Eres salvo, eres amigo de Dios y tienes la certeza de que Dios te va a respaldar siempre. Eso es lo que pasa cuando tú te conviertes en un adorador. Apúntale para que no se te olvide. Mejor compre el case. ¿Te salva o eres salvo? Te haces su amigo y te promete respaldarte siempre. Otro ejemplo, Mateo capítulo 6, verso 19. Este pasaje se encuentra igualmente en Mateo, pero lo habla el Señor Jesús y lo dice dentro del Sermón del Monte. Vamos a estudiar el Sermón del Monte. Hemos terminado esto y lo que he orado, y creo que la guía es para allá. El Sermón del Monte lo vamos a comenzar a estudiar. Dice el capítulo 6 de Mateo, del verso 19 y verso 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, ¿qué hacen? Corrompen. Aquí los tesoros se van a echar a perder. Tú puedes sentirte el más guapo, la más guapa, pero van a pasar algunos añitos y ya el espejo te va a decir, ya no es, ya hay una Blancanieves. Puedes sentirte que tu dinero te da seguridad, pero en un momento, en 1929 en Estados Unidos vino la mayor debacle, muy parecida a la del 2008, cuando se vino abajo toda la economía de Estados Unidos, y sabes que la gente se suicidaba al por mayor, porque ¿dónde habían puesto su tesoros? ¿Cuál era su mayor riqueza? En el dinero. Y el dinero te va a fallar. Si has pasado o has llegado a un hospital, el dinero no te saca del hospital. El que te sacó del hospital fue Dios, a través de la medicina, a través de los doctores, pero sobre todo a través de su gran poder y porque te ama. Y sigue diciendo ahí, donde los ladrones, ahora que están de moda, minan y hurtan. Y verso 20, sino haceos, es una orden de Jesús, hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en Cristo y Cristo está en el cielo, tú irás al cielo. Pero si tu tesoro no es Cristo, al contrario, menosprecias a Cristo, tu eternidad va a ser terrible. Y vamos a ver otro verso más, ahí mismo en Mateo capítulo 13, verso 44. Dice la Biblia, es una parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué simboliza el tesoro? Al reino de los cielos. Dice Jesús, el Señor, el reino de los cielos es comparado, lo puedes comparar, es igual a un tesoro escondido. El campo es un tipo del mundo. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo, es decir, no había nada más valioso que ese tesoro que simboliza al reino de Cristo. Así es como Dios quiere que tú vivas. Cada día, nuestra vida no es un día más. Cada día que te levantes, lo que debe haber en tu corazón, en nuestro corazón, es así como cuando llegas al cine. No sé, ¿les gusta el cine? O ves una película, o vas al teatro, o ves el Supertazón. ¿Cómo llegas? Llegas con la expectativa de ver algo hermoso, ¿no? Y sobre todo, que tu equipo o que esa película que tienes gran expectativa te sorprenda y pasen cosas extraordinarias, ¿sí o no? Cuando te levantas, ¿sabes cuál es la más grande expectativa que tienes? De ver cómo Dios se va a manifestar a ti.
a través de las circunstancias y a través de su palabra, a través de la oración. Cuando tú abres la Biblia, está Dios dialogando contigo, está hablando contigo. Es decir, yo no te estoy hablando, Dios te está hablando a través de su palabra y te dice que Dios quiere que tú lo consideres como el más grande tesoro a Él y a su reino, y que dejes todo lo que tengas que dejar que te estorbe para vivir y para poseerlo. Cuando ves las circunstancias y ves el mundo, te das cuenta que este mundo está diseñado por el diablo, por el pecado, para destruir tu vida, para acabar con tus sueños, para hacerte evidente que no eres todopoderoso y que este mundo, este sistema, que Satanás puede destruirte. Pero si eres hijo de Dios, el mundo te dice esto, pero Dios te dice: confía, yo he vencido al mundo. Y tú puedes esperar la victoria de Dios en tu vida cada día, cada momento. Y vamos a un verso más. Job. ¿Por qué Job? Hay muchos versos. Si tú abres la Biblia puedes encontrar muchos. ¿Por qué Job? Porque es un hombre que no tenía Biblia. Es maravilloso pensar, no tenía Biblia. ¿Cómo buscaba a Dios? En su tiempo, que es aproximadamente un poquito antes del tiempo de Abraham, dice la Biblia, si tú recuerdas a Nimrod, recuerdas la Torre de Babel, recuerdas todo esto, porque ya lo estudiamos. En su tiempo, ¿quién buscaba a Dios? Tal cual como hoy nadie quería buscar a Dios. Pero este hombre, a pesar de eso, atraviesa una prueba. ¿Hemos pasado por lo que Job ha pasado? Seguro que no. Así que no sea chillón. Ve qué dice Job, capítulo 42, verso 5. Dios nos libre de pasar esto. De veras, ¿quién quiere pruebas? No queremos. Si hemos pasado por algunas cosas, tú y yo sabemos que en esos momentos nos dimos cuenta que no nos alcanzaba la fe. Y tú y yo nos identificamos con Job, porque Job le dijo a Dios: no entiendo, ¿para qué me sacaste del vientre de mi madre? ¿Para qué me dejaste vivir? Me diste todo, para que después hoy me quites todo, para que me encuentre lejos y además abrumado por la gente que dice: ¿dónde está tu Dios? Ahí está, ¿no? Que tú eras muy cristiano, muy de fe, ¿no? Mira, a ninguna persona le pasa lo que a ti, porque eres un perverso. Y se decían esas personas temerosos de Dios. Pero ve lo que dice Job en el capítulo 42. Vamos a leer desde el verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Habla de qué? La omnisciencia de Dios. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Omnisciencia, presciencia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído. A veces decimos: Dios, la gente dice que eres bueno, la gente dice que tú ayudas, la gente dice que tú siempre cuidas del que te busca. Pero como Job, a veces le dices a Dios: pero solamente son cosas que he oído, son cosas que alguien ha experimentado. Te puedes quedar en ese he oído. Podría ser como sus amigos, o podría ser como Job. Dice:
mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quieres tú? ¿Seguir viniendo cada 8 días y oír que Dios es maravilloso, pero salir de aquí y seguir siendo la misma persona, llena de frustraciones, de tristezas, de angustias, sin paz, que tu vida es una tragedia, que tu vida, todo el mundo, ay, pobrecito, eres el pobrecito? ¿Quieres seguir siendo eso? ¿O quieres verdaderamente encontrarte con Dios y decirle: Dios, ya oí de ti, pero hoy te he visto, he comenzado a caminar contigo? Dice el verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job. Esa es la forma en la que termina la historia de una persona que conoce a Dios. Segundo punto: la suficiencia de Dios. Después de hacer un repaso, Dios es inmutable, no cambia. Dios es soberano, Dios gobierna. Dios es todopoderoso, es invencible, nadie como Él. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios te da, te favorece, Dios te cuida. Después de todo esto, muchas personas dicen: bueno, pues entonces que lo demuestre. Pues entonces, a ver, que se vea. A ver, Dios, si es cierto, hazlo esto en mí. No es así. No es la actitud correcta. Dios en sí mismo, dice Juan, era suficiente. Juan capítulo 1, verso del 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice la Biblia: en el principio, cuando no había nada, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz, la energía, el poder, la luz de los hombres. ¿Dios necesitaba de nosotros? No. Y si Dios no necesitaba de nosotros, Dios no está obligado a salvarnos. Nadie puede decirle a Dios: bueno, si eres tan bueno, pues sálvanos. Si eres tan bueno, me tienes que perdonar y me tienes que salvar. Y tienes que salvar al mundo, pues a ver si es cierto que eres bueno. Porque eso dice la gente que no conoce a Dios, la gente que no respeta a Dios. Porque la Biblia dice que la motivación del Evangelio, lo que motivó a Dios a ofrecer el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, fue algo que la Biblia llama amor. Colosenses 1:16. Hablando sobre la suficiencia de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él, y habla de Cristo, del Señor Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios no necesitaba de nosotros, y Dios no estaba obligado a salvarnos. Pero Dios, a través de sus atributos revelados en su palabra, nos enseña que ese Dios que era suficiente para sí mismo, quiso crearnos para hacerse suficiente para nosotros. Y vamos a ver algunos versos. El Salmo 4, versos 6 y 7. Salmo capítulo 4, verso 6 y 7. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es decir, déjanos ver, déjanos experimentar tu ser. Esa frase de ver la luz que Dios haga resplandecer su rostro, es que Dios muestre su bondad.
es que Dios muestre su ser en bondad hacia nosotros. Y dice entonces, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. El mosto es el vino. El vino en la Biblia muchas veces se usa para demostrar la alegría. En el caso de las personas que temen a Dios, la alegría, porque si ustedes recuerdan, el vino se tomaba mucho en esa área, o se toma, porque es un área con poca agua salubre. Entonces la gente se enfermaba mucho, mucha gente moría por esto. Ahora ya es diferente, pero las personas por eso bebían vino tal cual, jugo de uva fermentado. Entonces dice ahí, el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios es suficiente para ti, en lo que tú necesites, porque David dice y habla de su corazón, porque David habla de las cosas físicas, pero sobre todo David habla del reposo que pudo encontrar, que no encontró en el mundo, que no encontró en las personas, pero lo encontró en su Dios. Y David es uno de los más grandes adoradores que ha habido en la historia de la humanidad. ¿No te gustaría que cuando llegaras al cielo, así como tú y yo oímos de David, el gran David, llegaras al cielo y la gente dijera, oye, se oía mucho de ti aquí, un hombre que amaba a Dios, un hombre que honraba a Dios, una persona, una mujer que dedicaba su vida a Dios? ¿No te gustaría que pudiera haber ese testimonio de ti en el cielo? Y no solamente en el cielo, sino también aquí, entre tu familia, entre las personas que te conocen. Habacuc, capítulo 3. El libro de Habacuc es una profecía que habla sobre el juicio que vendría de parte de Dios contra su pueblo, principalmente contra Judá, porque ya había sido destruido el reino del norte, las 10 tribus del norte, llamados el reino dividido, el reino de Israel. Y Dios le dice a Habacuc que tiene que avisar, el juicio viene. Y el juicio estaba sobre aquellas personas. Si tú recuerdas la historia de Jeremías, de Ezequiel, que Dios les muestra cómo era la condición del templo, que estaba lleno de ídolos, estaba lleno de baales, estaba lleno de figuras de los astros, se practicaba la prostitución sacerdotal dentro del templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Y Dios dijo, se acabó, y Dios juzgó a su pueblo. Pero cuando termina esta profecía, Dios le da una promesa a su pueblo por boca de este hombre llamado Habacuc. Capítulo 3, verso 17. La destrucción fue total, la destrucción fue terrible. No quedó piedra sobre piedra en el muro en la ciudad de Jerusalén. Todo lo que había, todo el oro, todo el bronce, toda la plata, todo lo que se había acumulado que le pertenecía a Dios, como el pueblo había honrado a sus ídolos, con eso Dios dejó que los babilonios se lo llevaran. Y dice la Biblia, verso 17, aunque la higuera no florezca, la higuera representa a Israel en su relación con Dios, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, está hablando de desolación. Aunque no haya nada, dice ahí, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando tú confías en Dios como el Dios de la Biblia que se ha revelado a través de su palabra, cuando has asimilado y empiezas a reconocer los atributos de Dios, que Dios hace que esas perfecciones las pone como disponibles para ti y para mí, para ser suficiente para nuestras vidas,
en ese momento tú puedes ver que a lo mejor tu presente no es el mejor. Como decía Habacuc, puedes ver desolación, pero puedes saber que Dios tiene un buen deseo para sus hijos. Y si tú te arrepientes, si tú te vuelves a Cristo, Dios va a confirmar sus palabras, sus promesas en tu vida. Último punto, y con esto acabamos. Dios es soberano. Dios gobierna sobre todo. Nada pasa sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo controle y sin que Dios además lo permita. ¿Por qué hay maldad? Sí, ¿sabes por qué? Porque no hemos buscado a Dios. Porque han saqueado nuestro país. Porque no hemos buscado a Dios, porque no hemos buscado a Cristo, porque no predicamos. Y Jesús lo dijo: separado de mí nada puedes hacer. Sin Cristo, cuando el hombre saca a Dios de su vida se va a derrumbar. Tú y yo lo comprobamos. Y este país y este mundo es una evidencia de que hemos intentado quitarle el gobierno a Dios. Hemos enloquecido, porque Dios sigue reinando y Dios sigue gobernando. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Dice ahí: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a contar una historia para terminar esto. Esto aparece en el segundo libro de Reyes. Es una historia bien sencilla, que puede ejemplificar y resumir lo que hoy platicamos. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice: una mujer de las mujeres de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Se dice que esta viuda, esta mujer, era la esposa del profeta Abdías. Es decir, era una mujer que conocía a Dios. Pero no había Biblia, y la forma en la que Dios hablaba era a través, sí, de la ley, pero a través de los profetas. Y viene a este hombre llamado Eliseo y le dice: mira, pero no le dice: mira, mi esposo le sirvió a Dios, necesito que me ayude. No, solamente podemos entenderlo como que ella sabía quién era Dios. Mi esposo sirvió a Dios, pero está pasando esto. Se me vino un problema. Mi esposo fue llevado por Dios, pero sabes, vino el acreedor, vino al que se le debía, y ahora ha esclavizado a 2 de mis hijos. ¿Y sabes quién es ese acreedor? Puede ser el diablo, que viene y te dice: ¿tú crees que Dios va a hacer algo contigo? ¿Tú crees que Dios va a hacer algo contigo, que eres tan bajo, tan miserable? Tú que eres de lo peor, fuiste de lo peor. Tú estás en deuda. Tú no puedes aspirar a la bondad y a la plenitud de Dios. Y el diablo viene y te dice: ¿sabes una cosa? Tú te has portado demasiado mal y tú no mereces tener una familia. Y te quiere quitar a tus hijos, y te quiere quitar a tu esposo, y te quiere quitar a tu esposa. Y el diablo viene y te dice: ¿tú crees que mereces algo si eres el peor? Y te exige e intenta robarte lo que Dios te ha prometido. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer no se lamentó, no se puso a llorar solamente. Seguro que sufrió tristeza al ver que le iban a quitar a sus hijos, pero ¿qué fue lo que hizo? Acudió a buscar el consejo de Dios, porque sabía que Dios era suficiente para suplir. Y ve lo que sucede, verso 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Era una viuda, ¿tendría riquezas?
Dios necesita de tu riqueza, Dios necesita dinero, Dios necesita de amistades para sacarte adelante. No, dice, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y esta mujer le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Sabes qué significa esa vasija de aceite? Tu corazón. Dios, ¿qué tengo? ¿Inteligencia? No tengo. ¿Fuerza? No tengo. ¿Poder? ¿Economía? ¿Amistades? No las tengo. Pero tengo un corazón. Esa vasija era para aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y dice el verso 3, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Con quién tenía que encerrarse la mujer? Ella, sus hijos y Dios. Y dice ahí, ve y pide. ¿Por qué? De una vasija Dios iba a llenar muchas vasijas. ¿Qué habla esto? Fe. Y dice la Biblia, verso 4, verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga tus deudas, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La provisión, la grandeza de Dios, la suficiencia de Dios depende de nuestra fe. Mientras hubo vasijas, el Señor llenaba. Mientras tengas un corazón dispuesto, Dios va a llenar tu corazón con su Espíritu. Y la suficiencia de Dios va a ser real para tu vida. Lo ha prometido Dios, lo experimentó esta viuda. Y puedo decirte que en muchas ocasiones, muchos de aquí hemos experimentado esa suficiencia de Dios. La pregunta es, ¿tienes una vasija? La pregunta es, ¿tienes aceite? ¿Tienes a Cristo? ¿Dios es tu Dios? Cierra tus ojos, por favor. Esta persona no tenía a quién recurrir. Vemos a la mujer actuando. No podía, no tenía a quién recurrir, pero conocía a Dios, al Dios de Elías, al Dios de Eliseo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de David, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que detuvo el sol en el cielo, el Dios que cambia los tiempos, el Dios que engrandece y que también humilla, el Dios que reina. Y vino a buscar el consejo de ese Dios, porque tenía una gran necesidad, una gran deuda. Y sus hijos le estaban siendo arrebatados. Piensa en esto, ¿cuál es tu deuda? Tu deuda es por causa del pecado. Y hay un acreedor que es el diablo, que es el mundo, que viene a cobrarte. Y que cada día viene a tu mente y te dice, eres un fracaso, eres un mentiroso, tu Dios no está. ¿Por qué confías? Puedes dejarte llevar por ese acreedor y dejar que se lleve a tus hijos y dejar que te eche a perder la vida y que cada día venga y te diga, pobre, miserable. Puedes dejar eso, que pase eso en tu vida. Pero si tú sigues el ejemplo de esta mujer,
lo que harás hoy es levantarte y decirle a Dios: Dios, aquí está mi necesidad. Aquí hay un acreedor que me está diciendo: incapaz, cobarde, perdido, condenado. Dios santo, aquí estoy. Y sabes lo que Dios te responde si esa es tu oración y esa es tu condición. ¿Sabes lo que Dios te responde? Que Él es suficiente si tú tienes un corazón dispuesto. Dios no te dice: necesito dinero. Dios no dice: necesito que le eches ganas y te esfuerces. Dios no dice: mira, tráeme algo. Porque ¿qué le podemos dar a Dios? Dios dice solamente: tienes un corazón. Hay aceite en tu vida. El Espíritu Santo llena tu corazón porque tú eres verdaderamente un salvo. Tú confías en Jesús. Si en el día de hoy tú no tienes a Cristo y ves tu necesidad, si en el día de hoy tú ves que estás perdiéndolo todo y estás en deuda por causa de tus pecados, yo te diría lo que dijo el Señor Jesús: ven a Él. Jesús dijo: ven a mí si ya te cansaste. Ven a mí si ya se te acabó la fuerza. Ven a mí si ya te diste cuenta que no has podido. Ven a mí si quieres que yo te ayude, si realmente tú me necesitas. Así es que si hoy hay alguien en este lugar que necesite de Jesús y que por primera vez venga, te voy a pedir que ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, te pongas de pie. Si sientes que tu vida necesita de ese Dios suficiente, si sientes que tu vida necesita perdón, si sientes que tu vida necesita ayuda, si hasta el día de hoy has oído de Jesús, pero no lo has conocido, y hoy quieres, hoy en tu corazón hay un ruego de decir: necesito conocerte. Ahí en tu lugar, ponte de pie si es la primera vez que quieres hablar con Dios de esta manera. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más que el día de hoy, por primera vez, quiere encontrarse con Dios, quiere encontrarse con Cristo? Ahí en tu lugar dile: Él está aquí, atento a tus palabras. Mirando la actitud de tu corazón, dile: Señor Jesús, yo he vivido lejos de ti y no me ha ido bien. Mi vida se está desmoronando por causa de mi pecado. Pero en este mensaje he escuchado que tú eres suficiente para perdonar mis pecados y para darme una nueva vida. Dile ahí en tu lugar: tú eres suficiente, Señor Jesús, pero yo necesito de ti para que seas suficiente para mí. Muchas personas dicen: a mí Jesús me cambió la vida, a mí Jesús me ayudó, y he oído esto, pero hoy quiero con mi corazón encontrarme contigo. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones todos mis pecados. Te pido, Padre, que me laves con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo.
Te pido, Dios mío, que me des un nuevo comienzo, que me des vida eterna, que me des vida plena, para que cada día yo me pueda levantar y abrir los ojos y saber que tú, Dios, te manifestarás a través de tu palabra, a través de las circunstancias. Podré ver tu mano, podré ver tu corazón amándome, ayudándome, bendiciéndome, protegiéndome, y todas aquellas perfecciones y atributos que a lo largo de estos estudios conocimos son cosas que me ayudan a entender cómo relacionarme contigo y a conocerte. Bendito y poderoso Dios, te pido, Señor, que tomes mi vida en el hueco de tu mano, como un bebé, como una bebé, como un recién nacido que su papá lo abraza, que su papá lo besa, que su papá se pone feliz al mirarlo, al mirar su piel, al mirar su corazón, al mirar cada parte de su cuerpo. Señor, eso es lo que yo hoy quiero pedirte, que tú y yo seamos así, que tú y yo, Señor Jesús, seamos amigos. Ahora, si sientes el deseo de exaltar, de adorar a Cristo como tu Señor y Salvador, como esta mujer que en medio de su tristeza, en medio de su problema, se acercó a Dios, buscó el consejo de Dios a través de Elías, para ver cómo Dios milagrosamente usaba su poder y suplía su necesidad. Si hoy quieres decirle a Dios: nada tengo en mi vida, solamente esta vasija que es mi corazón, y necesito que la llenes con tu espíritu, y necesito que cada ocasión, que cada vez, Dios, que haya una necesidad, tú me proveas, tú me suplas de esa fe representada en esas vasijas. Ahí en tu lugar, ponte de pie. La Biblia dice que las manos se levantaban para demostrarle a Dios que nuestras manos sin Él están vacías, que nuestras obras sin Él no sirven. Así es que hoy levanta tus manos por unos momentos si quieres y dile a Dios: necesito que llenes mis manos, necesito que tú guíes y respaldes mis obras. Y cántale, adórale con entusiasmo, que puedas experimentar una explosión del poder de Dios en tu corazón, que puedas vivir y experimentar a Cristo. Levanta tus manos. Todo lo que soy te entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy.
Dile ahí en tu lugar, con voz audible, dile: bendito Dios. No importa cuál es la necesidad que hoy tengo, porque sí reconozco que me duele. Reconozco, Dios, que es muy grande mi necesidad. Pero quiero, Señor, quiero tener el corazón que tuvo aquel hombre diciendo: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque tú, Señor Jesús, eres el Señor de mi fortaleza. Y tú, Señor, en mis alturas, en tus alturas, según tu sueño, me harás andar. Hoy, Dios bendito, sí, Señor, te pido que me ayudes, que suplas mis necesidades. Pero en el nombre de Jesús, confío, estoy seguro que así como Job, no solo hoy, sino cada día que te busque, cada día que me encuentre, podré saber que tú has quitado y quitarás mis aflicciones. Por eso a ti, Dios, el único y sabio Dios, quien merece toda la gloria, quien es poderoso para guardar mi depósito, para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria, delante de ti, Dios. Quiero vivir.